Hola Pato, hola Lucho, Lía, ¿cómo están? Buen ¿Cómo día, andás, Guada? Guada. ¿Todo bien? Bueno, Guada, a ver, ¿Todo cuando bien? lo vemos a Spert en la televisión gritando y arrancándose los no pelos por los impuestos, ¿qué tenemos que leer? Bueno, la verdad que sí, que digamos, una polémica ahí que se escucha un montón. Los expertos, los Milei vienen diciendo, por ejemplo, nos venden que con un recorte de impuestos a las empresas se podría generar una suba de la inversión, más trabajo, que aumente la actividad económica. Pero digamos que para contradecirlos está la realidad un poco, ¿no? Durante el macrismo hubo un recorte fiscal en favor de los empresarios y de los más ricos y, abriendo un paréntesis, pasaron un montón de cosas, pero todo esto no sucedió. O sea, la economía se hundió y además a partir de todo este recorte impositivo también aumentaron el déficit fiscal, ¿no? Porque es una de las patas. Pero bueno, sí, la verdad que es un tema bastante interesante, porque lo que vemos siempre es que nos dicen que vivimos pagando impuestos. Pero ¿quiénes vivimos pagando impuestos, no? Según los analistas, se estima que este año la recaudación impositiva va a ser cerca del 25% del PBI. Es decir, que de cada 100 pesos que se generen en la economía, 25 van a ser recaudados por el Estado. Bueno, entonces ahí lo que tenemos es un dato, que está muy bien, que es informativo. Lo que pasa es que eso engloba todo y no nos dice sobre quiénes recaen estos impuestos. Así que un poco lo que vamos a tratar de decir hoy o de ver es qué pasa con el sistema impositivo que hay en el país. Claro, porque a Entonces, los humildes mortales que vamos a comprar, digamos, un negocio, lo que sabemos de impuestos es el IVA, digamos, ¿no? El claro. 21% que tienen la mayoría de los productos del IVA. Claro. El IVA, bueno, es el principal impuesto, es con el que más se recauda. Cerca de un 30% de la recaudación está explicada por el IVA y esto es un impuesto muy regresivo, porque como vos decías, recae sobre todos los mortales con una alícuota fija del 21%. Es decir, no tiene en cuenta los ingresos de cada persona, sino que a todos le cobra lo mismo. Este impuesto aumentó allá por los años 2000 porque era una de las maneras que tenía el Estado para justamente recaudar más. Bueno, pero nunca más se volvió a cuestionar. Es un impuesto En que algunos paga por momentos el año igual alguien que pasado, se sí. quedó sin trabajo en estas horas o una madre soltera que uno de los Paolo Roca, si fuera el caso que va a comprar algo al supermercado. Pagan lo mismo. Claro, sí, justamente ese ejemplo es así, es muy gráfico, porque que sea regresivo quiere decir que proporcionalmente afecta mucho más al que tiene menos ingresos que al que tiene más ingresos, porque el que tiene menos ingresos lo que hace es destinar casi la totalidad al consumo. Ujú. Entonces, una madre o padre que cobró el IFE y va a comprar alimentos, va a pagar la misma cantidad de impuestos que Pablo Roca, que probablemente ni siquiera vaya al supermercado, ¿no? Pero, digamos, Sí, es un efecto completamente desigual. exacto. Entonces, el IVA es un impuesto muy regresivo en ese sentido. Pero además, no es solamente el IVA, sino que es todo el sistema impositivo argentino que es de conjunto regresivo. ¿Y por qué digo esto? Si tenemos en cuenta la recaudación de la FIP en 2019, podemos ver que el 75% de esa recaudación se explica a través de tres impuestos, que son el IVA, los aportes y contribuciones a la seguridad social y el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Como está en la placa que estábamos viendo, entre esos tres suman un 75% de la recaudación. Como explicábamos antes, el IVA es un impuesto muy regresivo. ¿Qué pasa con el sistema, con los aportes al sistema de la seguridad social, ¿no? Acá adentro está todo lo que sería jubilaciones, pensiones, asignaciones. Entonces, acá podríamos pensar que es un sistema de reparto, que es solidario. Claro que si lo comparamos a algo que sucedía en los 90, que eran las AFJP, es distinto. No es, digamos, la estafa que eran las AFJP, pero a la vez hay que ver cómo se recauda este impuesto, ¿no? ¿Quién paga? Entonces, ¿Quién hay es que el que diferenciar aporta? ahí quiénes son los que aportan, claro, que es un poco lo que estamos intentando explicar brevemente. Bueno, ahí tenés dos partes.
tenés la parte que aporta el trabajador, que es cerca de un 17%, Ajá. que te la sacan del salario directamente. Es Eso lo sí, que a te los trabajadores descuentan que en el tienen la recibo suerte de de tener sueldo. un empleo formal. Claro. No, no a todos. O sea, estos son los que tienen la suerte de tener un empleo formal. Le sacan un 17% del salario. Importar, de nuevo, el nivel de ingresos. Entonces, también en ese sentido es un impuesto regresivo, porque es una alícuota fija. Y después hay otra parte que se supone que es la que paga el empleador, ¿no? Pero claro, esto ronda alrededor del 25%. Pero primero ahí que no es que lo paga de su bolsillo el empleador, sino que de alguna forma lo transfiere al salario. O sea, es una parte que seguramente le pague menos de su salario al trabajador y lo aporta. Y además estos aportes, contribuciones patronales, del año 91 a esta parte fueron disminuyendo en su alícuota. Eran del 33% y ahora son cerca del 25%. Que es algo Y que no se tengamos en dice cuenta que mucho. en el marco de la pandemia No, que es algo que no se los dice mucho, ¿no? empresarios Cuando no están dicen que pagando. hay que bajar las jubilaciones porque no cierran los números de ANSES, no dicen que es porque le fueron bajando los impuestos a los empresarios. No, claro, toda esa parte no la dicen, o sea, no están como muy a favor, o sea, no dicen nada. Claro. Incluso como intentaba decir, ahora en pandemia los empresarios están eximidos de pagar hasta un 95% de aportes patronales, ¿no? O sea, ahí ya se empiezan a ver ciertas diferencias donde los empresarios, los más ricos, tienen posibilidades de no pagar, de exenciones fiscales. ¿Y qué Pero bueno, pasa? eso por el lado de lo que es los aportes a la seguridad social, Claro. ¿Y después qué ¿no? pasa Ahí también con los vemos. que son, con los ricos, digamos, con los ricos de verdad, después que son los que más se quejan? ¿Qué es lo que tienen que pagar aparte? Mira, ahí lo podemos ver por dos lados. O sea, para terminar, tenemos el impuesto a las ganancias, que es una bolsa que engloba un montón de cosas, bastante complejo, donde tenés impuesto a las ganancias de empresas y a las personas físicas, ¿no? Dentro de las personas físicas está lo que sería el impuesto al salario. O sea, le llaman a la cuarta categoría, pero es un impuesto directamente al salario. Que también, o sea, ahí hay una disputa sobre si el impuesto a las ganancias es progresivo o no, porque como se impone por escalas, pero lo que hace el impuesto a las ganancias es gravar con más fuerza a los que tienen menores ingresos. Y además está toda esta cuestión de que se supone que son trabajadores, son privilegiados, lo cual es una mentira, porque un trabajador que gane en mano 55.000 pesos estaría pagando impuesto a las ganancias, ¿no? Un valor que está alejado de la canasta básica que miden los trabajadores del INDEC. O sea, entonces, eso no es así, no es que son trabajadores privilegiados, sino que de conjunto todos los trabajadores ganamos muy poco. Entonces, esos trabajadores, de nuevo, no tienen forma de no pagar ganancias. En cambio, las empresas, sí, tienen un montón de formas. Y si utilizamos, por ejemplo, un vocabulario más legal, echa la ley, echa la trampa, podemos decir, porque las empresas tienen como hasta 2 años para, digamos, pagar ganancias, mientras que un trabajador te lo sacan mes a mes, digamos. 2 años. Y además las empresas pueden deducir casi hasta un 50% de la alícuota, ¿sí? Porque se tiene en cuenta que pueden deducir todo lo que implique una fuente de ingresos. O sea, hay un montón de cosas que pueden hacer, hay exenciones fiscales, beneficios. En cambio, el trabajador no. Y una cosa que grafica muy bien esto es, vos podés deducir, por ejemplo, el alquiler para pagar menos de ganancias. Ahora, todo el mundo que alquila sabe que los alquileres, en general, no están registrados. O sea, Claro. si vos vas y le decís al que te alquila, necesito la factura para deducir ganancias, te dice, págame el 21%. Entonces, digamos que a través de todo esto vemos que a los trabajadores se les impone un impuesto. O sea, no hay forma de escapar. Y por lo que vos decías, o sea, al gran capital, a la renta, a los que más tienen, digamos que la participación en la recaudación del Estado es menor al 30%. O sea, bienes personales que tienen alícuotas muy bajas,
lo que aportan es un 1%, casi la nada misma. Después hay otros impuestos que intentan gravar la renta, como las retenciones a las exportaciones y todo eso, pero como decía antes, suman menos del 30%. O sea que cuando escuchamos a uno de estos grandes empresarios quejarse, son los que pueden pagar impuestos a 2 años, pueden deducirlo de alguno de sus gastos, además de lo que se llama, ¿no?, la contabilidad creativa. Pero si vos tenés que ir a comprar la leche o el pan, bueno, pagás el IVA ahí directamente y eso siempre está presente. Claro, por eso, una de las conclusiones es que de conjunto el sistema impositivo del país es profundamente regresivo porque recae, o sea, más del 70% recae sobre lo que es el consumidor. No afecta directamente al gran capital, ¿no? Claro. Entonces, eso lo hace muy regresivo. Bueno, y ahí Guada, lo que hay, bueno, es una discusión claro, se abre la discusión sobre la especialmente profunda ahora desigualdad que genera todo esto. que se está también hablando sobre el sistema impositivo, por lo menos terminar con ese mito. Queda clarísima la columna, seguramente vamos a seguir charlando porque bueno, es uno de los temas que están diciendo que se va a poner a la agenda incluso en el Congreso, así que seguramente vamos a profundizar un poquito más, pero ya tenemos alguna idea más clara para cuando lo veamos a Spert, Milei o a alguno de estos grandes empresarios en la tele, empezar a tuitearle o a mandarle algún mensajito. Claro, también decir, para cerrar en un minuto, que por un lado está bueno desmitificar esto, sí, el espacio que tenemos acá, porque, digamos, cuando vemos a los Milei, pero también hablan en medios que son bancados por empresarios que son los que se quejan de que pagan un montón, pero en realidad lo que hacen no pagan un montón. Si lo vemos, o sea, no pagan nada en función de la riqueza que tienen, por eso también la discusión esta del impuesto a las grandes fortunas es muy necesaria, ¿no? No resuelve el tema de conjunto de lo regresivo que es el sistema impositivo, pero es una buena discusión. Genial. Es necesario. Estamos en comunicación entonces la semana que viene. Te mandamos un abrazo acá de la Dale. mesa, Guada. Un abrazo, Guada. Un Hasta abrazo. luego. Chao, chao.